Permiso, ingeniero, buenas tardes. Nosotros somos del grupo 4 de la materia de electrónica de potencia. Los integrantes del grupo son Narek Vázquez, Mayra Reynoso y Carla Carrasco. El objetivo de este trabajo va a ser realizar el análisis de armónicos en inversor. Y vamos a tener las tareas de obtener la descomposición en serie de Fourier del voltaje de salida del inversor con conmutación unipolar, así como reconstruir la forma de onda del voltaje a partir de los coeficientes de Fourier. Como parte inicial, vamos a analizar por medio de la serie de Fourier los esquemas de conmutación, en este caso el unipolar, por lo que tenemos que recordar que toda señal periódica se puede descomponer como una sumatoria de términos senos y cosenos, y una componente de corriente directa. Entonces, si nosotros elegimos un índice de modulación de frecuencia como un entero impar, es decir, la frecuencia de la señal de referencia va a ser un múltiplo impar de la frecuencia de la señal triangular. O dicho al revés, la frecuencia triangular va a ser un múltiplo entero impar de la señal de referencia. Entonces nosotros tenemos que la serie de Fourier para la señal de voltajes en la carga solamente contiene los términos asociados a las señales senoidales. Entonces, solamente hay que calcular los valores de los coeficientes de Fourier que están asociados a los términos senoidales. Estos coeficientes de Fourier B sub 1, B sub Bn, son las amplitudes de las señales senoidales a las frecuencias a las que aparecen estos términos. Hay que recordar, por ejemplo, que en esta figura nosotros tenemos la comparación de la señal senoidal con la señal triangular. Entonces, a lo largo de un periodo de una señal senoidal, nosotros vamos a tener una determinada cantidad de señales cuadradas, con diferentes periodos cada una. Por lo que la señal cuadrada que aparece en los términos de la carga, habría que aplicar la función de coeficientes de Fourier en cada uno de estos periodos de la señal cuadrada, de tal manera que la componente k para el coeficiente de la serie de Fourier se aplicaría pues como 2 entre pi para el cálculo de estos coeficientes. En este caso, estamos tomando los periodos de estas señales cuadradas, que serían alfa sub k hasta alfa sub k más 1, y al aplicar la definición de coeficientes de Fourier, tendríamos un valor constante de b de c, con lo que vemos que podemos definir la integral en dos partes, una con valor positivo y negativo también en el otro lado de la fuente de corriente de alimentación de corriente directa, siendo intervalos relativamente grandes. Entonces el valor total del coeficiente de la serie de Fourier sería una suma de k igual a 1 hasta el número de señales cuadradas que hayan aparecido dentro de la señal senoidal, lo que se nos daría mucho más fácil automatizar con un programa. Como podemos determinar también como parte de nuestro trabajo, la función de un inversor de corriente es un dispositivo que va a cambiar o transformar una tensión de entrada de corriente continua a una tensión simétrica de salida, como hemos dicho, senoidal, cuadrado, triangular, de corriente alterna, con la magnitud y frecuencia deseada por el usuario o la persona que la vaya a diseñar. Las aplicaciones de los inversores son utilizarlos en gran variedad desde pequeñas fuentes de alimentación para computadoras hasta aplicaciones industriales que controlan alta potencia. Los inversores también se utilizan para convertir la corriente continua generada por los paneles solares fotovoltaicos, acumuladores o baterías en corriente alterna y de esta manera poder ser inyectados en la red eléctrica o usados en instalaciones eléctricas aisladas. Como una parte adicional, tenemos que el funcionamiento de un inversor consta de un inductor y un interruptor, el cual se utiliza para interrumpir la corriente y colapsar el campo magnético de la bobina, generando una onda pulsante inversa. Esta onda pulsante inversa es variable con el tiempo y puede inducir corriente. Un inversor simple digital consta de un oscilador que controla un transistor, el cual se utiliza para irrumpir la corriente entrante y generar una onda rectangular. Esta onda rectangular alimenta a un transformador que suaviza su forma.
haciéndola parecer un poco más una onda senoidal y produciendo la tensión de salida necesaria. La forma de onda de salida de la tensión de un inversor ideal siempre debería ser sinusoidal. La superposición para calcular los coeficientes de Fourier de la corriente. Como vimos previamente, se puede descomponer una onda cuadrada en seno y coseno. Entonces, la superposición, básicamente el principio dice que una onda sigue de largo sin importar la presencia de otra onda. Lo que también se puede entender como la perturbación que nosotros observamos es la suma de las perturbaciones que produciría por sí sola cada onda presente en el medio. Es así que una onda cuadrada que venga a ser yt puede ser dada por a1 seno de omega 1t más a2 seno de omega 2t y así sucesivamente, más b1 coseno de omega 1t más b2 coseno de omega 2t y así sucesivamente. Es decir, mientras más se descomponga la onda en más senos y cosenos, esta va a ser más exacta la onda que vamos a querer obtener, lo cual vamos a ver más adelante con el programa. La diferencia que tenemos entre la conmutación bipolar y la conmutación unipolar es que en la conmutación unipolar podemos observar que algunos de los armónicos que había en el espectro, en el esquema bipolar, están ausentes. Debemos tomar en cuenta que para nuestra conmutación unipolar siempre vamos a necesitar dos señales de referencia. Nosotros podemos observar que tenemos la señal en color amarillo y la señal en color azul. Tenemos en el esquema denominado M1, M2, M3 y M4. Siempre van a ser complementarios. Debemos verificar que cuando uno está abierto, el otro debe estar cerrado. En esta gráfica podemos observar que S1 está cerrado cuando el voltaje es mayor al voltaje triangular y así podemos ir observando el S2, S3 y S4. Los interruptores S1 y S4 son los complementarios, así como los interruptores S2 y S3, es decir, si S1 está cerrado, S4 debe estar abierto. Podemos observar en la imagen nuestra señal de salida, nuestro voltaje en los terminales de la carga, vamos a tener de esta forma, en donde es la diferencia del voltaje A menos el voltaje B. Esto lo vamos a verificar en nuestro simulador PSIM. Tenemos nuestro índice de modulación MF. Nuestro índice de modulación para nuestro grupo es de 20. El índice de modulación es la relación que existe entre la frecuencia portadora y la frecuencia de referencia. Debemos tomar en cuenta que al aumentar la frecuencia de la portadora o aumentar MF, aumentan las frecuencias a las que se producen los armónicos. Al estar muy separadas la fundamental y los primeros armónicos, es fácil de filtrar. El tamaño del filtro disminuye cuando el índice de modulación es más grande. Al aumentar la frecuencia de conmutación, aumentan las pérdidas. La frecuencia de conmutación se suele elegir de 6 kHz a 20 kHz. También tenemos el índice de modulación de amplitud. Es la relación que existe entre el voltaje de referencia y el voltaje portadora. Cuando el módulo de amplificación es menor a 1, la amplificación de frecuencias fundamentalmente es lineal, proporcional a MA. En nuestro caso, el índice de modulación de amplitud tenemos de 0.8. Esto implica que podemos controlar la amplitud de la tensión de salida controlando el valor del índice de modulación de amplitud. Caso contrario, si el módulo de amplitud MA es mayor a 1, la amplitud de la tensión de salida aumenta y al aumentar el índice de modulación de amplitud, pero de forma no lineal, a esto lo llamamos sobremodulación. Tenemos nuestro programa en MATLAB en donde podemos observar nuestra modulación PWM de conmutación unipolar, en donde tenemos la relación seno triangular.
tenemos la relación entre la frecuencia de referencia y la frecuencia portadora. Tenemos también nuestra frecuencia fundamental de la señal de referencia. Podemos observar igual la frecuencia fundamental de la señal portadora. Tenemos la frecuencia de muestreo, nuestro periodo de muestreo, los ciclos de referencia con que trabaja la simulación. Tenemos nuestro número total de muestras de la simulación, el tiempo total de la simulación. Vamos a trabajar con 10 en ciclos que nos permite conseguir la resolución deseada. Este cálculo depende del eje que comprende la frecuencia y el número de puntos. Aquí tenemos el ingreso de los vectores. De igual manera tenemos lo que es la señal triangular, tenemos la combinación de los dos flancos, tenemos la suma de las dos comparaciones para obtener la salida conmutada. En este gráfico podemos observar nuestra relación de portadoras y referencias que tenemos a lo largo de un periodo. De igual manera tenemos la salida y referencia desfasada. Como les mencioné anteriormente, debemos tomar en cuenta que existe aquí los dos voltajes de referencia. Tenemos los gráficos de los armónicos, para lo cual nos ha dado en el enunciado los siguientes datos. Tenemos como el voltaje VCC de 100, la resistencia tenemos de 10 ohmios, tenemos el índice de modular de amplitud de 0.8, tenemos una frecuencia de 60, tenemos los pulsos de 20, que en este caso es nuestro índice de modulación de frecuencia. Podemos observar, tenemos los gráficos tanto de los armónicos de voltaje y corriente. Luego calculamos el DHT del voltaje y la corriente. Podemos observar, aquí tenemos la corriente con los 20 pulsos en cada uno. Ya, los armónicos de modulación en PWM unipolar. En el caso de la conmutación unipolar, el contenido armónico es menor y los primeros armónicos aparecen a frecuencias más elevadas si se elige el índice de modulación de frecuencia entero, par. Además de armónicos a estas frecuencias, también aparecen armónicos de las frecuencias adyacentes. Aquí tenemos nuestra tabla 8.5. Como podemos observar, tenemos el índice de modulación de la amplitud, que es igual a 1, 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2 y 0,1. Para este cálculo, nosotros tenemos el índice de modulación de frecuencia en nuestro grupo, que es de 20. Podemos observar que cuando n es igual a 1, tenemos el siguiente resultado, y cuando n es igual a 2, índice de modulación de frecuencia más menos 1, y también los valores con n cuando es igual a 2 por el índice de modulación de frecuencia más menos 3. Lo que nos pide es que reconstruir la tabla 8.5 del libro de Hart con más de 3 decimales para verificar sus resultados. Esto también podemos obtener en nuestra simulación en MATLAB. Como podemos observar, el funcionamiento unipolar versus el funcionamiento de modulación bipolar. Podemos verificar que en nuestra modulación unipolar no necesita de dos fuentes de continuo, dos señales de control, y mejora nuestro contenido armónico. Para verificar, realizamos también la simulación en PSIM. Como ya mencioné, tenemos los mismos datos. Realizamos la implementación de nuestro circuito en PSIM con los datos antes mencionados y con un índice de modulación de frecuencia de 20. Aquí podemos observar nuestra corriente y también nuestro voltaje. Aquí tenemos el índice de modulación de frecuencia, que es de 20 pulsos. A continuación les voy a presentar el ejecutable de nuestro trabajo. Como podemos observar y como ya les mencioné en la presentación, aquí tenemos nuestro código completo de nuestro análisis de los armónicos del inversor con conmutación unipolar.
Al momento de ejecutar, tenemos igual las figuras que les mostramos en la presentación. Y también tenemos nuestro ejecutable de nuestra implementación del PSIM. Aquí podemos simular y podemos verificar nuestra corriente y también podemos verificar nuestro voltaje con un índice de modulación de frecuencia de 20. Muchas gracias. Esa es la participación del grupo número 4.